Y nosotros vamos a ir al libro de Efesios nuevamente. Estamos en la primera parte del libro de Efesios. Los versículos 5 y 6 el día de hoy. Solamente vamos a ver dos versículos. Efesios 1, versículos 5 y 6 están aquí en el proyector. Quisiera invitarles en esta ocasión a que los leamos juntos. Efesios 1, versículos 5 y 6 dice así: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Oramos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, pido de manera muy puntual, muy específica en este pasaje, ayúdanos a entender esos temas debatidos, pero tan importantes y majestuosos. El entendimiento que tengamos de tu Escritura va a influir grandemente en cómo te adoramos, y queremos darte una adoración profunda, genuina, real, bíblica. Así que ayúdanos a entender este pasaje y cómo fuimos predestinados para ti, Padre. Quita de nuestra mente cualquier prejuicio y ayúdanos simplemente a dejar a tu Espíritu Santo revelarnos tu palabra y guiarnos al precioso Salvador. De nuevo, como siempre, no es mera repetición, Dios, pero si alguien en este lugar ahorita no te conoce, si alguien pues ha venido a la iglesia por mucho tiempo, pero no sabe en dónde pasará la eternidad, que sea tu Espíritu Santo hablando a su vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema predestinados para adopción. El predicador londinense muy conocido, Charles Spurgeon, él contaba muy seguido una anécdota simple sobre un pastor que un día fue a visitar a una hermana de su congregación, a una hermana pobre con mucha necesidad económica. El pastor sintió una gran necesidad de darle una ayuda económica a media semana y con el sobre en la mano llegó a la casa de la hermana y tocó firmemente. Nadie abrió. Volvió a tocar un poco más fuerte, la misma respuesta, nada. Entonces el pastor estuvo allí un ratito y se asomó por la ventana, la llamó por su nombre y volvió a tocar un poco más fuerte y no hubo respuesta. Y el pastor se retiró. El próximo domingo en la iglesia el pastor vio a la hermana y la saludó y le dijo: hermana, fui a visitarla a media semana y no la encontré. La hermana contestó: pastor, ¿a qué horas fue? Dijo: como a mediodía. Y la hermana dijo: mil disculpas, pastor, qué vergüenza. Yo sí estaba en la casa. Escuché que tocaban una y otra vez y que me llamaban por nombre, pero no abrí porque pensé que venían a cobrarme la renta. La hermana, y Spurgeon la contaba muy seguido, la hermana pudo haber recibido la ayuda que necesitaba en el momento que necesitaba, por un canal provisto por Dios, pero ignoró la ayuda. Nuestro pasaje, hermanos, de hecho del 3 al 14 y todo Efesios, nos habla de las más grandes riquezas que Dios nos ha dado a través de Jesús. Hay un canto que cantamos seguido: qué grandes riquezas Dios nos otorgó, hablando de su sacrificio, su sangre, el perdón. Y qué grandes riquezas tenemos aquí en Efesios 1, del 3 al 14 en particular. Y dijimos la semana pasada que no son riquezas materiales, no es efectivo, no es una mejor casa, no es un mejor carro, no son vacaciones, son riquezas verdaderas, riquezas espirituales, riquezas eternas, riquezas que vienen de los lugares celestiales, es decir, que vienen de la mismísima presencia de Dios, de la misma naturaleza de Dios. Y los cristianos podríamos estar ignorando esas riquezas, podríamos estarnos perdiendo de la paz, el gozo, la seguridad, el descanso que acompañan
esas riquezas y al contrario, podríamos estar viviendo con temor, incertidumbre, inseguridad. Y Efesios 1, 13 al 14, dijimos la semana pasada, nos hablan de esas riquezas que tenemos en Cristo. Son tantas y de un valor que no se puede medir, que cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, medita en esas riquezas, Pablo no puede hacer otra cosa más que explotar en alabanza, más que desbordar en adoración hacia nuestro Dios. La mente, las palabras, la inspiración, la pluma avanza y avanza sin control en alabanza, gratitud, honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que la sección del 13 al 14, de hecho, es una sola sección así sin pausas. Es como si fuera un himno sin parar, sin parar, sin parar. Y Pablo habla y habla y habla de las grandes riquezas de Dios. Y entre esas dijimos la semana pasada, hablamos de la elección, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. La primera de esas bendiciones, de esas riquezas, es la elección. ¿Y qué es esto? La certeza y la realidad que fuimos elegidos por Dios en su libre y soberana voluntad, sin influencia externa de ningún tipo, más que la pura voluntad de Dios. No fue iniciativa nuestra que causó que Dios nos eligiera. No fue que hubo en ti o en mí algo que llamó la atención para que Él nos eligiera. De acuerdo a la palabra de Dios, estábamos en la misma condición que todos los millones de seres humanos que hemos pasado por la tierra. Corintios dice que lo vil y menospreciado de allí, perdón por la expresión, pero de entre ese cochinero de perversión, maldad, suciedad, a Dios le plació tomarte a ti para que fueras hecho suyo, no porque eras mejor, no porque tenías un poquito mejor carácter o una mejor recepción, y no porque después ibas a hacer cosas buenas. Él nos escogió de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuándo lo hizo? Dijimos la semana pasada, desde antes de la fundación del mundo, antes de que los cimientos del planeta fueran echados, antes de la creación del hombre, ni siquiera habíamos hecho ni bueno ni malo, Dios ya nos había escogido para sí. Y esto para anular, para cortar así de tajo, rápido, que nadie llegue a pensar que fue algo que Él hizo y ni algo que pudiéramos hacer. La elección es una obra completamente exclusiva de Dios. Hoy continuaremos derivado todavía, conectado con la elección, con otra de las riquezas que Dios nos ha dado a través de Jesús. Y esta es la predestinación, que es el primer punto de nuestro mensaje el día de hoy, que es inseparable de la elección. Son lo mismo, no necesariamente. Van de la mano, van paralela, son gemelas, sí, pero funcionan la una con la otra. La elección, para entender un poquito mejor, la elección responde a la pregunta ¿a quién eligió Dios salvar? Se enfoca en las personas, es personal, nos escogió, es eterna. Antes de la fundación del mundo, es en Cristo, no aislados de Cristo, pero unidos en Él. Y el énfasis de la elección está puesto en la iniciativa soberana de Dios, en su decisión, su voluntad, no en el mérito humano. Pero cuando hablamos de la predestinación, respondemos a la pregunta, ¿para qué? ¿Con qué fin? Tiene que ver ahora con destino, propósito, resultado. Aquí el foco está puesto en la meta, y la meta es adopción, herencia, santidad, gloria. La predestinación, hermanos, no es solo que Dios elige personas, sino que determina su destino eterno. La predestinación apunta al resultado, a lo que Dios se propuso hacer con aquellos que eligió. En las elecciones, este es el punto sencillo. Yo te escogí. En la predestinación es, para esto te escogí. Van juntos.
Elección, Dios decide la persona, quién será salvo. Predestinación, Dios decide, Dios determina qué serán y a dónde llegarán estos que he escogido para ser salvos. Elección, Dios decide a quién amar, a quién extender su gracia, misericordia, favor y hacer suyos. Predestinación, Dios decide qué hará con ellos. Van juntos, los dos no se pueden separar. Pero analicemos más a fondo lo que es la predestinación el día de hoy, que está en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Comencemos con la palabra predestinación. ¿Qué significa? Para algunos evangélicos, elección y predestinación son casi groserías en algunos círculos, pero están en la Biblia como algo sublime. ¿Pero qué significa predestinación? Primero, la palabra en sí se traduce de una palabra griega formada de dos palabras juntas: antes y determinar. Antes, previamente, y delimitar, fijar un límite, establecer un destino. La primera cosa que sucede si alguien va a tomar un avión o va a reservar un hotel, la primera cosa que le preguntan, ¿cuál es? ¿A dónde vas? Bueno, ¿de dónde estás saliendo? Pero lo primero que ocupas es fijar un destino. Es Monterrey, aquí está, ya se fijó. ¿Ya estás viajando ahorita o ya llegaste? No. Está en el futuro, pero ya se fijó un destino. Predestinación significa de manera básica determinar de antemano, establecer previamente un destino, fijar un propósito antes del tiempo. En el griego antiguo usaban la palabra determinar para trazar límites de territorio. Esto es mi terreno, aquí están las líneas, esto es mío. Usaban la palabra determinar también para marcar fronteras. A partir de aquí es esta provincia, a partir de acá es otra provincia diferente. Lo usaban también para establecer parámetros legales. Ok, vamos a ir a un juicio, vamos a entrar a un contrato, estos son los contratos. Pero después la palabra determinar tiene primero predeterminar. Todo esto, pero primero o antes de que suceda. Es decir, piensa de manera en un empleo. Te van a contratar y todo parece muy bien, pero primero hay un contrato. Antes de que hagas cualquier cosa, antes de que pises siquiera la oficina, antes de que veamos tu rostro, primero aquí hay un contrato y dice lo que va a pasar y cuánto vas a ganar y cómo vas a trabajar. Es una manera muy sencilla de hablar de predeterminar. Marcar el destino, vamos a ir a un juicio, vamos a entrar en un proceso legal o vamos a comprar un terreno. Estas son las medidas. Antes de que digas cualquier cosa, aquí está ya fijado algo. Predeterminar es marcar el destino antes de que el proceso comience. No es improvisar, no es corregir ya a medio camino. Es una planificación previa que ya tiene un propósito muy claro. Y en Efesios 1:5, cuando hablamos de predestinación, como lo presenta Efesios, se presenta como el acto soberano por el cual Dios, conforme a su voluntad, determinó de antemano el destino de aquellos a quienes escogió. Y el destino, de acuerdo a Efesios 1:5, es que fueran adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, y eso fija el destino eterno de tu alma y de mi alma. Predestinación no describe una reacción de Dios, como que Dios hizo las cosas y a medio camino como cambió de opinión, como que ya según vaya avanzando la historia que Dios tomó una decisión y un plan B. No, Dios desde su propósito eterno fijó un fin para el cual Él conduciría a todo su pueblo. Y hay una parte muy importante de la predestinación centrada en la reprobación. Está la predestinación que fija el destino para ser adoptados para Cristo, para estar eternamente con Él. Hay una predestinación enfocada en la reprobación. Hay unos vasos que fueron determinados, elegidos para ira, pero Efesios en particular, y es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, Efesios se enfoca en la predestinación para adopción, para salvación, para pertenecer a Cristo, para una relación con Él, y todo anclado en Cristo. Así que la predestinación en Efesios no responde a la pregunta ¿quién se pierde?
Hay una parte para eso y hablaremos algún día sobre esa predestinación para reprobación. Pero el enfoque de Efesios está en adopción, participar de una herencia eterna. Ahora tenemos eso en Efesios 5, pero hay otros pasajes que puedan respaldar esto. Es decir, ¿está diciendo, pastor, que Dios desde antes ya programó, ya fijó el destino de algunas personas? Sí. La Biblia lo dice en Hechos 13:48. Pablo predicando, los judíos no quisieron escuchar y se va a los gentiles. Hechos 13:48, los gentiles oyendo eso se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, dice la Biblia, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pablo predica el evangelio y ¿quiénes creyeron? Allí no dice y creyeron todos los que levantaron la mano. Tampoco dice y creyeron todos los que repitieron una oración. Tampoco dice y creyeron todos aquellos que tenían buena voluntad. Creyeron los que estaban programados, agendados, establecidos, asignados para tener vida eterna. Otras versiones traducen, creyeron los que estaban destinados a tener vida eterna. Otra versión, creyeron los que fueron elegidos para vida eterna. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, a esos los predestinó. Y los predestinó, fijó su destino ya, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y también Efesios 1, el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Sin importar cómo lo digamos, sé que esto puede resultar un poco difícil para algunos, pensar cómo es que Dios fijó ya el destino. Y para muchos puede ser un problema, porque hay gente que argumenta, bueno, que si Dios te eligió y ahora si Dios también te predeterminó, fijó tu destino para vida eterna y a otros para perdición eterna, algunas personas tienen el conflicto de pensar, bueno, entonces eso violenta la voluntad y la libertad del ser humano. Si a mí ya me fijaron para vida eterna y para ser adoptado, ¿en dónde está mi dignidad? ¿Dónde está mi libre albedrío? ¿Dónde está mi capacidad de decidir algo? Hay gente que tiene conflicto con eso y ahora no voy a presentar demasiados argumentos, pero creo que puede ayudarnos mucho a entender lo siguiente. Necesitamos poner mucha atención a la naturaleza y carácter de Dios, porque en base a eso Él tomó una decisión. Y cuando hablamos de Dios en la Escritura, Dios, hermanos, no es una criatura como nosotros. Dios no es un hombre superdotado. Dios no es una versión adaptada, mejorada de un ángel o de un ser celestial. Él no piensa como nosotros, Él no falla como nosotros, Él no tiene límites como nosotros los tenemos y no existe, ni ha existido, ni existirá jamás en ningún universo, en ningún escenario posible alguien igual a Dios. Él es el único en su clase. Isaías 40, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué lo vas a comparar? ¿A qué imagen vas a decir, ese se parece a Dios? También en Isaías 45, yo soy Jehová y ninguno hay más, no hay Dios fuera de mí. 1 Samuel 2:2, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti. Él es propio, Él es único en su naturaleza, Él es autosuficiente, no tiene límites, es todopoderoso, omnisciente, majestuoso, eterno, incomparable, inmensurable, invencible, creador y sustentador del universo. Isaías 90, antes que naciesen los montes, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, no tiene principio, no tiene final. Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? No desfallece, no se cansa como nosotros, no se fatiga con cansancio. Colosenses 1:16 dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Hebreos 1:3 también dice que Él sustenta todas las cosas por el poder de su palabra. Dios, hermanos, es el amo supremo, gobernador del cielo, gobernador de la tierra, las estrellas, de todos los planetas, de todos los soles, de todas las galaxias.
Absolutamente todo lo que existe, existió o llegará a existir, todo está bajo su dominio y Él lo gobierna todo y nunca, no va a encontrar usted ningún lugar en la Escritura en el que la Biblia se disculpe por presentar a Dios como el amo soberano de todo. Él es Dios. Salmo 115, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso Él ha hecho, porque Él es soberano. Daniel 4:35, Él hace según su voluntad y no hay nadie que pueda detener su mano. Y no hay nadie que pueda decirle a Dios, hey Dios, ¿qué estás haciendo? Dice también la Biblia que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según Efesios 1:11. Y nosotros, hermanos, en nuestra finita, en nuestra corrompida, en nuestra débil mente, pretendemos y queremos explicar por qué Dios escogió a unos y por qué a otros no los escogió, por qué Dios predestinó a unos para salvación y predestinó a otros para perdición. Romanos 9:19, me dirás entonces, ¿por qué inculpa a Dios? Es decir, ¿cómo le vas a venir delante de Dios y decir, Dios, ¿por qué me haces culpable de mi pecado si tú mismo elegiste y predeterminaste? ¿Quién ha resistido a su voluntad? La respuesta no está en un argumento bien dado. La respuesta no está en que leas una pila de libros y allí vas a encontrar la solución. La respuesta no está en que tengamos un congreso de algunos que han estudiado y te den una respuesta clara y satisfactoria, hermanos. La respuesta está en la reubicación del hombre. Romanos 9:20 dice, ¿quién eres tú, hombre? ¿Quién te crees que eres? Y el lenguaje es muy fuerte y directo. Vamos, ¿quién te crees que eres tú para que alterques con Dios? El problema, hermanos, no es que Dios sea demasiado soberano, sino que el hombre ha olvidado quién es Dios y el hombre ha olvidado quién es el hombre. Dios no le pide permiso a la criatura. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es sustentador, Él es el rey, Él es autor de todo lo que existe. ¿Por qué fijó el destino de algunas personas? Porque Él es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Así de simple. Él es Dios y eso significa que Él es soberano sobre todo. Y creo que este problema, hermanos, de elección, predestinación, es mucho más profundo de lo que parece. Creo es un problema de un concepto incompleto de quién es Dios. Si creemos realmente en Dios, debemos creer entonces que Él es soberano y que Él puede hacer lo que quiera y nosotros no somos Dios. Él es el creador y tú y yo somos las criaturas. ¿Por qué Él tomó esa decisión? Vaya, pues Él es Dios. Tiene toda la autoridad y la palabra autoridad, ¿de dónde viene? De autor. Si el día de hoy yo tomara ingredientes y hiciera un pan o hiciera un pastel o lo que sea, yo pagué por esos ingredientes, la estufa es mía, el gas es mío, el molde es mío. ¿Me vas tú a decir lo que yo debo de hacer con ese pan o con ese pastel? Pues claro que no. Si tú vienes y me das instrucciones de cómo partirlo y cómo comérmelo, espérame un momento. Y quizás podría haber conflictos, pero tú y yo somos semejantes. Pero ¿quién le va a decir a Dios qué puede hacer y qué no puede hacer Él? ¿Quién le va a decir por qué nos escogiste a ellos y por qué a ellos les fijaste un destino diferente? Él es Dios. Y es una necedad del hombre altercar con Dios y tratar de encontrar una respuesta así clara y que te satisfaga. Creo que deberíamos de callarnos la boca y solamente entender, Él es soberano. Toda la gloria es para Él. Mi mente humana, mi mente finita, mi mente débil no puede con esto, pero creo realmente que Él es Dios. Y si creo que Él es Dios, pues Él es soberano, sencillo. ¿Y para qué nos predestinó? ¿Para qué fijó nuestro destino? Efesios nos dice, para ser adoptados hijos suyos. De acuerdo a la Biblia, el Padre nos ha escogido, nos ha predestinado, nos ha redimido, el Espíritu Santo nos ha regenerado, nos ha dado vida espiritual, nos ha dado ojos para ver la gloria de Dios, para ver la perdición del pecado. Y ahora por la fe estamos íntimamente unidos a Cristo, de tal manera que todo lo que es de Cristo se vuelve nuestro. En resumen doctrinal de la salvación, somos justificados, perdonados de nuestros pecados y del castigo eterno que merecíamos. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y piense un poco en esto, justificación, regeneración, conversión, santificación parecen imposibles de mejorar. ¿Qué más puedes recibir? Lo recibimos todo, pero la Biblia habla de otra bendición que muchos teólogos llaman
el más grande de los privilegios del Evangelio. Cuando lo entendemos es fácil ver por qué, y esto es la adopción. Fuimos justificados, es decir, ya no se te ve como pecador, sino con la justicia de Cristo, pero no se quedó allí Dios, te adoptó, y eso es otra cosa muy distinta. La adopción, hablemos un momento sobre la adopción ahora. En nuestros días, la adopción es un evento que produce mucha calidez, empatía en los corazones. Nos da mucho gusto cuando nos damos cuenta de una familia que tiene deseos de amar, cuidar a otro niño, a un niño que no conocían antes. Y los padres obviamente se llenan de mucho gusto, mucho entusiasmo cuando está la posibilidad de adoptar. Pero sabe que en la actualidad es muy difícil, extremadamente difícil adoptar a unos niños. Hay muchos formularios, muchos trámites, muchas investigaciones, se generan muchos gastos y muchas veces al final todo el proceso fracasa y no les dieron en adopción a un niño. Pero cuando al final el proceso termina y es favorable, hay fiesta, hay celebración, hay mucha alegría para la familia que adopta. Y se entiende entonces que ese niño o esa niña pasa a recibir todos los privilegios y beneficios de esta nueva familia que le adoptó. Sin embargo, y eso es muy interesante, la adopción en el siglo I, la adopción como Pablo la presenta a los Efesios, era un poquito distinta. En el siglo I, en el Imperio Romano, la adopción, el acto de adoptio, adrogatio, no se centraba en los niños pequeños como hoy. La adopción no sucedía mayormente en bebés o en niños de 2, 3, 4, 5 años. Mayormente la adopción sucedía con adultos. Era un acto jurídico, serio, definitivo y con consecuencias inmediatas. Cuando Pablo le escribe a los Efesios de la adopción, ellos entienden de inmediato de qué se trata. Y no tienen en la imagen a un bebé recién nacido o uno chiquito de 1 año, tienen en la mente a un hombre adulto cuya vida ha cambiado así, de la noche a la mañana, frente al juez. En el siglo I, el adoptado dejaba por completo a toda su familia antigua. En el siglo I, el adoptado perdía todo vínculo legal con su vida pasada, recibía un nuevo nombre, una nueva identidad, entraba completamente, totalmente, hacía plenitud en la familia que lo adoptaba y se convertía automáticamente, sin tener que esperar de ser un niño hasta ser un adulto, automáticamente se hacía heredero legítimo con los mismitos derechos que un hijo natural. Las deudas anteriores de aquel adoptado quedaban automáticamente canceladas y hay referencia suficiente para decir que a veces el adoptado recibía hasta más cariño que los hijos que habían estado antes en casa. Y de hecho había actos de adopción hasta por conveniencia. Había familias que no tenían un varón, un hombre heredero que pudiera responder por la casa. Había actos de adopción en el que van a adoptar a un adulto para que entre a esta familia y se haga cargo y reciba la herencia que está aquí y ponga orden en la casa. Así que la adopción en el siglo I no era un gesto sentimental, no era un bebé desamparado, no era un chiquito que murió en el vientre de su mamá o murió al nacer, no era un bebé, un niño chiquito que sus padres lo amaban pero murieron en un accidente, o de una madre soltera que tiene vicios, una mala salud, que no quiso a su hijo. La adopción era una reubicación total de la vida. Hay actos de adopción el día de hoy que son no porque hubieron malos padres, pero hubo casos en los que los papás murieron y no hubo había un bebé que sí tenía familia, que sí lo amaba. La adopción que presenta Efesios no es como que, bueno, tenías una familia que no era tan mala. Aquí es el énfasis puesto, aquí es una reubicación, transformación, un cambio total de vida, un propósito. Ser adoptado era prácticamente recibir una nueva historia de vida. Y la palabra adopción, de hecho, literalmente significa colocación como hijo. Era la entrada legal a una relación nueva con otra familia. La adopción romana no se trataba principalmente de criar niños, sino de
transferir identidad, pertenencia, herencia. Y eso es precisamente lo que Pablo expresa, que Dios hizo con nosotros a través de Jesucristo. Y eso es importante, hermanos, porque Dios en el Evangelio, Dios en la salvación, no solamente como un juez nos absuelve, no solamente nos declara inocentes, no solamente nos perdona y no solamente nos limpia como un sumo sacerdote, sino que también, y aquí está la grandeza del Evangelio, que nos recibe como Padre. Una cosa es que Él como juez ya no te acuse de pecado. Una cosa es que Él como sumo sacerdote presenta su propia sangre y te limpia de pecado. Pero algo muy distinto es que aparte de todos esos beneficios, también te reciba y te llame hijo. Llega una relación ahora nueva como padre e hijo. Es lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? ¿De ser perdonados? No. De ser llamados hijos de Dios. ¿Qué hace la adopción en el creyente? Cambia la relación con Dios. Dios deja de ser solamente creador y juez y pasa a ser un padre cercano. Y eso da por sentado que ahora hay una relación de padre e hijo a través de la adopción. Yo nunca he escuchado el caso de alguien que diga, adopté a un criado, adopté a un trabajador. Nunca fue el caso de que adopté a una niña para que nos haga el aseo cuando crezca. No, se adopta a alguien porque a partir de la adopción ahora eres legalmente, formalmente, amorosamente, para siempre mi hijo y mi hija, y tienes todo el recibimiento en esta familia. Dios nos adoptó para ser hechos sus hijos. La adopción nos hace oficial y legalmente hijos de Dios. Por eso Juan, en primera de Juan 3:1, dice, mirad cuál amor. Y quiero hacer una pausa aquí porque ese mirad cuál amor suena muy simple, pero Juan está muy sorprendido y quiere que entendamos, mira qué clase de amor tiene Dios. Mirad cuál amor es. Mira, este amor de Dios es, diríamos nosotros, es de otro planeta, es de otro nivel. Mira qué clase de amor tiene Dios. ¿Cómo lo expresó? Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Romanos 8:15, porque no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual ahora clamamos, Abba, Padre. Y la palabra Abba es la palabra común, ordinaria, para referirte a tu papá. Abba, Ima, mamá, Abba, papá. Recibimos el espíritu de adopción, ahora puedes venir a Dios. Sí es el creador, sí es el sustentador, sí eres el amo soberano del universo, es el juez de toda la tierra, pero también puedes venir con toda confianza y decir, Él es mi Padre. Habla de esa cercanía, esa Abba Padre es más que una frase en una canción que hace mucho no cantamos, es un lenguaje doméstico, de casa, de cercanía, de cariño, de una relación muy cercana. La adopción cambia la relación con Dios, pero cambia el futuro también. Ahora el adoptado vive con herencia, ya no vive con incertidumbre. Dice Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Si eres hijo de Dios, automáticamente eres heredero de Dios y coherederos. Lo que es de Cristo ahora también es nuestro. El amor que Dios tiene hacia Cristo, las riquezas que Dios tiene hacia Cristo, ahora se comparte también con nosotros. Al ser adoptados nos da las riquezas que le pertenecen a Cristo. Él es nuestro Salvador ahora, Él es nuestro amigo, pero ahora también es nuestro hermano. No sé usted, pero a mí me cuesta trabajo esta parte de ver a Cristo como mi propio hermano, pero es la realidad en la palabra de Dios, y eso a través de la adopción, que puedes acercarte a Cristo con plena confianza, como hablarías con un hermano en el que confías mucho, y saber que vas a recibir auxilio en Él. La salvación, hermanos, no termina en ser perdonados, termina en compartir la misma casa. No solamente es que Dios te salvó, listo, te invita a su propia casa, a su propia familia. Por eso la adopción cambia también la familia que recibimos. Antes de Cristo, dice la Biblia, que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Estábamos desamparados espiritualmente, estábamos bajo la opresión del pecado, bajo la opresión de Satanás, y Juan dice que éramos hijos de Satanás. Todo el que practica mentira es por su padre el diablo, y Efesios 2 dice que éramos hijos de desobediencia. Nuestro único hogar en este mundo maldecido
Por pecado el mundo era nuestro único hogar, nuestro único futuro sin Cristo. Era esa horrenda expectativa de juicio y condenación. Pero Gálatas 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nuestro destino era perdición, nuestro padre era Satanás, ira, desobediencia, no teníamos ninguna esperanza. Pero a través de Cristo recibimos la adopción. En la adopción humana, la familia que adopta, elige amar, asume responsabilidad, abre su hogar, su nombre. En el Evangelio no se nos adopta por necesidad, sino por amor soberano, en amor habiéndonos predestinado. Y esa adopción nace del amor de Dios, no de una obligación. La adopción entonces es la cúspide del Evangelio. La adopción corona todas las demás riquezas del Evangelio. La justificación nos libra de culpa. La regeneración nos da vida nueva. La santificación nos transforma, pero la adopción nos da un hogar. Y eso es algo increíble. J. Packer lo resumió con una frase impresionante. Él dice: si tuviera que resumir toda la vida cristiana en una sola palabra, sería adopción. Dios nos escogió, hermanos, y nos predestinó no solo para salvarnos del pecado, sino para recibirnos en su familia. La adopción es el acto entonces en el que Dios da su nombre, su casa, su amor, su herencia a personas como usted y como yo. Y el versículo dice con toda claridad que nos adoptó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Y eso es algo enorme. No sé si usted y yo entendemos esto, pero estamos hablando del creador del universo. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando del yo soy, de aquel cuyo nombre es impronunciable. Estamos hablando de aquel ante Apocalipsis presenta una imagen, millones y millones de ángeles se postran delante de él. Estamos hablando aquel de quien dice Filipenses, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Él mismo nos adoptó. Somos su familia y lo seremos para toda la eternidad. No es cualquier cosa. Es una grandeza del Evangelio. No somos tolerados, aceptados ahí en el reino. Somos sus hijos a la mesa. Cantamos este canto, tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Por eso decimos, gracias Cristo. ¿Qué derecho tenía yo? Ninguno. Y fue así desde antes de la fundación del mundo y lo recibimos únicamente a través del perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. No hace mucho tiempo fui a una conferencia a la cual tenía muchas ganas de asistir, pero era muy costosa, no sé, como $400, $500. Me dieron una beca, fue gracias a Dios, alguien puso mi nombre en una lista, me dieron una beca para asistir a la conferencia y regalan muchos libros y mucha comida y hay lugares reservados y todo. La gente que no alcanza a registrarse a tiempo, los mandan a otro salón. Yo estaba muy contento y fui a esta conferencia y están las filas enormes para que te registres y está por letras y cuando encuentras la sección de los que vienen de otros países, ahí estás y llegas y yo tenía no preocupación, pero pensé, ¿cómo me van a ver aquí? Como vas a ver toda la gente que yo no pagué, mientras muchos aquí pagaron $400, $500 y va la gente a saber que yo no pagué nada. Y estaba toda la gente con sus gafetes y unos tenían otro color con una leyenda roja porque era otro salón. Ustedes no pagaron a tiempo, ustedes no pueden entrar a este salón principal. Ustedes acá van a ver la predicación y todo en una pantalla. Y yo estaba pensando, ¿cómo va a ser conmigo? No sé, yo ni pagué. Entonces cuando llegué estaba preocupado a ver qué me van a decir y cómo se llama, fulano de tal, y aquí está su gafet, listo. Y aquí están las instrucciones, un sobre con un vale para la librería y todo muy bien. Y estoy viendo mi gafet y estoy viendo de gente que pagó. Es exactamente el mismo. Mi preocupación era cuando había un pase para libros y estoy viendo que hay mucha gente formada para recibir una caja de libros y digo, ¿me irán a dar libros o no? No sé. Mi gafet no dice que no pagué. Mi gafet no dice que
que alguien ofrendó y yo vine a eso, me formé y solo la persona ni siquiera preguntó, solo perforó y me dio mi caja de libros. Dije, wow, eso es increíble. Nadie me preguntó en la comida, ¿pagó usted o es becado? Me formé una vez, 2 veces y hasta 3 veces, debo admitir, porque estaba muy rico. La adopción te da todos los beneficios completos de hijo. No es como que tú quién eres o tú qué hiciste. No es como eres legal o eres ilegal o te adoptó para ser suyo en Cristo. Lo que es de Cristo te pertenece a ti. Antes del siguiente punto, mucha gente el día de hoy, hablando de la adopción, mucha gente el día de hoy, quizás unos aquí están desamparados, quizás tu familia es un desastre, un caos. Quizás algunos vivieron con padres ausentes. Quizás algunos no tienen relación con alguno de sus padres. Quizás algunos crecieron con un papá muy duro, agresivo, violento, nunca te mostró amor. Pero también Satanás, como padre, como opresor, es malvado, no tiene misericordia alguna de nadie, no tiene la capacidad de dar ningún bien verdadero, solo engaña para que sigas en la perdición. Y el pecado es un amo terrible, deja al hombre en la peor condición y le condena eternamente. Pero Dios no es así. En contraste con todo el mundo, tus padres, Satanás, el pecado, Dios no adopta para explotar, para usar, ni para destruir, adopta para amar, restaurar, dar vida. A través de Cristo, Él se acerca, Dios se acerca a aquel que estaba solo, herido, sin hogar espiritual, lo recibe no como sirviente, sino como un hijo amado. Donde hubo abandono, Él da pertenencia. Donde hubo abuso, Dios da ese cuidado tierno. Donde hubo opresión, Él da libertad. Cristo no vino solo a rescatarnos del pecado, como un juez que absuelve, vino a llevarnos a la casa del Padre, a darnos su nombre, su herencia y su amor constante. La adopción entonces significa que ya no vivimos bajo un amo cruel, ni un padre mentiroso, sino ahora bajo un Padre bueno, que nos concede, nos recibe y jamás nos va a echar fuera. En el Evangelio, el que no tenía familia es hecho hijo, y el que no tenía futuro recibe una herencia eterna. Qué grandes riquezas. Con razón Pablo dice, bendito sea Dios, mira todo lo que nos ha dado. Pero ahora exploremos otros puntos más, hablando de la predestinación, de la adopción, pero ahora hablemos de la base. ¿Cuál fue la base? ¿Cuál fue el fundamento para la predestinación y la adopción? Versículo 5, las primeras 2 palabras están aquí. ¿Cuáles son las primeras 2 palabras? Parece que las habíamos dejado atrás, pero son importantes. En amor. Quiero hacer una pausa aquí, porque esas 2 palabras, en amor, habiéndonos predestinado, en algunas versiones de la Biblia están en un versículo antes. En algunas versiones de la Biblia están en el 5, unas al final del 4. En amor nos escogió para ser santos y sin mancha. En amor, dicen unos. Otros dicen, bueno, en amor nos predestinó. ¿Dónde va el amor? Creo que va en todo, así de sencillo. Escogió por amor, predestinó por amor, redimió por amor, selló por amor. El amor es la base de todo. En amor nos permite voltear hacia atrás, voltear hacia adelante y entender que el panorama completo de Dios, lo que le motivó fue su amor. En la elección, en la predestinación, el amor lo abarca todo, la bendición, elección, predestinación, adopción, gracia, redención, herencia, todo está envuelto en un mismo tono. Alabanza a Dios por su increíble amor. Cada acto de nuestra salvación, cada paso, cada detalle de nuestra salvación fluye del mismo manantial, el amor eterno de Dios. Efesios 2:4, mas Dios que es rico en misericordia, con su grande amor con que nos amó. La base, el fundamento, la raíz de la elección, de la predestinación, de la adopción y todas las otras riquezas es Cristo y su amor. Alguien podría decir, bueno, si Dios elige, entonces no es amor real. Si me eligió y me predestinó, entonces su amor no es real. La Biblia dice exactamente lo contrario. Primero de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor consiste en que Él nos amó a nosotros.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y por su amor envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El conocido Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? Nos eligió, nos predestinó para la adopción. Envió a su Hijo para que todo eso fuera posible. La Biblia es muy consistente, muy unánime, y quiero que entendamos esto bien. Dios salva porque ama. Dios no ama porque salvó. Te ama, te salvó, pero no te ama a partir de que te salvó. No ama porque vio algo, ama y por eso salva. ¿Por qué nos eligió? ¿Por qué nos predestinó? ¿Por qué nos adoptó? Claro que no es porque nos necesitaba, eso es seguro. No es porque Él estaba incompleto y había un huequito en su corazón y quería llenarlo contigo. No, para nada. Lo hizo porque Él es amor, porque esa es su naturaleza, ese es su carácter. Él es amor. Y la segunda parte del versículo 5 dice, según el puro afecto de su voluntad, el puro afecto de su voluntad. Somos adoptados por el deleite libre y soberano de Dios. ¿Por qué? Por pura voluntad, así lo quiso. Otras versiones de la Biblia traducen por el buen querer de su voluntad. Otra dice, según la determinación bondadosa de su voluntad, y otra dice, conforme a la buena intención de su voluntad. Y una versión más actual dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Lo dice de manera muy sencilla. ¿Por qué nos salvó Dios? A regañadientes no, porque Él quiso hacerlo. No fue un acto forzado de Dios, fue un acto voluntario, gozoso y motivado por su grande amor. Y casi terminamos. El propósito de la lección. ¿Cuál fue la base? Amor. Y el propósito al final, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué? ¿Para qué? El propósito de la elección, de la predestinación, de la adopción. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios nos elige, y el versículo 1:5 dice que lo hace para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos elige para ser formados a la imagen de Jesús, para una transformación de vida. Y después también dice que fue por su voluntad. Pero ahora el versículo 6 lo fija todo para alabanza. ¿Por qué hizo todo esto? Al final fue para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito de Dios fija todo lo demás alrededor. El propósito de Dios va mucho más arriba del creyente, va más arriba de ti y de mí. El plan de Dios no comienza en nosotros, no se centra en nosotros, no termina en nosotros. Somos parte de su perfecto plan, pero nosotros no somos los personajes principales. Todo comienza, continúa y termina en Dios. Desde antes de la fundación del mundo hasta la terminación o fundición del mundo, en la eternidad pasada y en la eternidad futura, todo se trata de Dios, todo es de Él, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y esto obviamente es para que usted y yo entendamos con toda claridad que usted y yo no tenemos nada que ver, que el plan eterno y perfecto de Dios es para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que Él hizo, lo hizo por amor, pero el propósito principal es para Él, para su gloria, no para tu gloria ni para la mía. Efesios 2:8-9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie diga, bueno, yo contribuí un poco. Absolutamente no. Toda la gloria le pertenece a Él nada más. No tiene nada que ver con nosotros que hubiéramos hecho algo. No podemos gloriarnos, tomar en mérito en algo. Todo fue obra de Dios. Elección, predestinación, adopción nos quitan a nosotros toda posibilidad remota de tomar alguna clase de crédito. Y no nos resta más que alabar y adorar a Dios, a la gracia de Dios para siempre. 1 Corintios 1:26-31, un pasaje un poquito más extenso, pero importante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación,
que no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, y quiero destacar aquí, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Una vez escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Por qué? ¿Para qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia, igual que Efesios. Para que nadie diga, yo hice esto, yo creí, yo puse mi fe, yo tomé la iniciativa. Por supuesto que no. Él elige de la manera que elige para que el hombre se quede callado y no tenga nada de qué gloriarse en sí mismo. Y la contraparte en el mismo pasaje de Corintios, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Si hay algo bueno que decir, no es de ti, es de Él. ¿Cuál es el punto? Dios hace lo que hace para que el hombre se quede sin palabras en cuanto a Él mismo, y si va a abrir su boca, va a ser solamente para alabar y exaltar a Cristo. 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, y repite el mismo lenguaje, no por nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de la fundación del mundo nos escogió, nos predestinó para adopción, no para nuestra gloria, no para nuestra jactancia, sino para alabanza de la gloria de su gracia. Versículos 12 y 14 de Efesios dicen lo mismo. ¿Para qué hizo todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el clímax de la sección del 3 al 14. Todo se trata, la meta final de la elección, la meta final de la predestinación, la meta final de la adopción. No somos usted y yo, es Él. Su gloria, su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Expliquemos un poquito esto. Alabanza es una respuesta interna hacia Dios. Alabanza es cuando entendemos la obra de Dios, entonces respondemos en adoración, adoración consciente, adoración verbal también y adoración también visible. La alabanza es esa reacción de entender las grandezas de Dios y ahora quiero vivir para Él. Y ahora quiero expresar ese amor, esa gratitud. ¿Cómo? Hay muchas maneras. Cantando, obedeciendo, sirviendo, todo lo que alaba a Dios, todo lo que expresa lo grande que es Él, eso es alabanza. Pero alabanza de la gloria, la palabra gloria, doxa, habla de grandeza, de majestad. No es esa clase de gloria vacía del mundo, ¿no? Que alguien, un futbolista, se llenó de gloria. Dicen, ¿cuál gloria? Porque anotó no sé cuántos goles o porque ganó un campeonato y le dieron un trofeo y gana mucho dinero, como está vestido de gloria. Eso no es gloria. O esta persona se llenó de gloria, llenó un estadio y cantó canciones que no es esa clase de gloria. La gloria de la que habla la palabra de Dios es algo supremo, es la manifestación pública de quién es Dios, su grandeza. Y eso es importantísimo. Para alabanza de la gloria, Dios quiere que se hable, se proclame, se anuncie la gloria, pero de un atributo en particular, su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Ese es el corazón de todo. Pablo no dice para alabanza de su poder, tampoco dice para alabanza de su justicia, para alabanza de su santidad, pero alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué? Porque en la salvación, hermanos, Dios decidió exhibir la gracia como el atributo dominante. Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. La gracia es lo que Dios quiso destacar. Dios salvó, escogió, predestinó, adoptó con el propósito eterno de que su gracia fuera visible, celebrada, admirada, y eternamente adoraremos y cantaremos y honraremos la gloria de Dios y la gracia eterna de Dios. Lo que vamos a cantar eternamente, lo que vamos a admirar eternamente es la gracia de Dios, la gracia inmerecida de Dios. Su gracia es tan enorme, tan segura, que el mismo verso termina con esta frase: la gracia con la cual, con esta gracia, mira qué grande es, mira qué magnífica es, que es por la gracia que nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo.
por la gracia de Dios, por un regalo inmerecido de Dios, Dios nos recibió con el mismo favor con el que Él recibe a su Hijo Jesucristo. En los evangelios dice Cristo, el Padre me ama. Y también dice Dios sobre el Hijo, en Él tengo complacencia. La gracia es algo tan fabuloso, increíble y indescriptible que es por la gracia que Dios te recibió a ti y me recibió a mí, así como recibió a Jesucristo. Así como Él ama, el Padre ama al Hijo, ese amor nos es extendido a ti y a mí. Qué grande gracia, y por eso eternamente exaltaremos la gracia de Dios. ¿Quién puede entonces separarnos del amor de Cristo? Apela Pablo. Si Dios te ha aceptado en Cristo, en el amado, ¿quién te puede separar del amor de Dios? Nadie. Dios nos salva principalmente entonces para exaltar al hombre. Dios salva para mostrar quién es Él. Dios nos salvó para que su gracia fuera admirada. Nos adoptó para que su gracia fuera visible. Nos aceptó en Cristo para que su gracia fuera eternamente celebrada. La meta final de la salvación no es solo que el pecador sea salvo, incluye que el pecador sea salvo, pero la meta final, suprema de la salvación es que Dios sea alabado por la gloria de su gracia. Romanos 11:36, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oramos, Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Cuando entendemos mejor tu obra, pues nos quedamos sin palabras. Qué grande es tu amor, qué sublime, qué inexplicable es tu amor y tu gracia, que fijaste nuestro destino eterno por puro amor. Y ahora podemos con toda confianza venir delante de ti, no con ese temor paralizante, no con desconfianza, al contrario, como cualquier hijo vendría con su Padre amoroso. Y eso a través de Jesús. Gracias, Dios, por hacer todo esto posible y por enviar a Jesús en nuestro lugar. Ayúdanos a corresponder a ese gran amor, Padre. Vivir en santidad, reflejando tu gracia, reflejando tu amor, reflejando tu obra en nuestras vidas, Dios. Si alguien no te conoce, pido que seas tú, Dios, mostrándoles pues a Cristo, tu Dios, como Padre amoroso, que el mundo es un desastre, Satanás es un engañador, padre de mentira, el pecado solo lleva a la perdición, pero en ti, Dios, hay un Padre amoroso. Pido que obres en los corazones y nos traigas a todos a Cristo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.